tema que les traigo se titula No se vayan, permanezcan. Es una petición que hace el Señor Jesucristo en este capítulo de la palabra del Señor. No se vayan, permanezcan. Juan 15:5, ¿todos tienen la Biblia? Bueno, Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Los que permanecen en el Señor, ¿qué hacen? Llevan mucho fruto, repitan, mucho fruto. Entonces, por eso el Señor dice: permanezcan en mí, no se vayan, permanezcan. Para entrar un poco a lo que el Señor nos quiso decir en esta metáfora, en este símil que es el capítulo 15 de San Juan, donde el Señor Jesús se compara con la vid verdadera. Vamos a mirar un poquito de qué se trató, porque el Señor nos quiso enseñar esta porción bíblica tan importante. Y lo podemos ver en los capítulos del 13 al 16 del Evangelio según San Juan. Lo que vemos aquí en estos capítulos, en estos tres capítulos, vemos un lugar. Hace 8 días nos enseñaban acerca de una de las técnicas, ¿cierto? Es la observación. Vamos a observar, vamos a analizar, vamos a escudriñar, vamos a analizar también. Bueno, entonces lo que vemos aquí, un lugar. El Señor Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto. Era la noche del jueves de pasión. Al siguiente día, el día viernes, el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Esta era una noche muy importante. Solamente ustedes piensen por un momento en alguien que de pronto ustedes amen mucho, y aún más que esa persona, ustedes sientan que esa persona los ama muchísimo y que está a punto de partir, que está a punto de morir. ¿Usted cree que si esa persona le dice: venga, es que tengo que contarle unas cosas, tengo que hacerles unas observaciones, tengo que hablarles de unas cosas muy importantes? Yo creo que uno presta la mayor atención, porque son las últimas palabras que vamos a escuchar de esa persona. Eso estaba pasando en estos capítulos. El Señor Jesús ya estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Era una cena íntima, una cena privada, una cena que Él compartió con sus 12 discípulos. Estaban los 12 todavía. Y vemos aquí rápidamente en estos capítulos lo que sucedió en esta noche. Una de las cosas que vemos es que Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿De cuántos discípulos? De los 12. Lavó sus pies. Una enseñanza de humildad, ¿cierto? No los vamos a ver uno por uno, porque solamente es para entrar a lo que nos corresponde en el tema de esta noche. También vemos que Jesús anuncia la traición de Judas. El Señor dijo, cuando le lavó los pies, dijo: ya ustedes solamente necesitan lavarse los pies porque están limpios, aunque no todos, dijo el Señor, aunque no todos están limpios, refiriéndose a Judas. Él sabía, el Señor conoce todo. También anuncia la traición de Judas. En el versículo 30 dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, refiriéndose a Judas. Cuando el Señor dice: el que meta conmigo la mano, coma el pan, todo lo que conocemos de la palabra, este es el que me va a traicionar. Nadie entendió, porque Judas yo creo que no era entre los más opcionados para decir: uy, sí, Judas es el que va a traicionar al Señor. De pronto entre ellos se miraron, y más bien Pedro, porque Pedro es más impulsivo, Pedro es más colérico, pero Judas no. Judas era un buen administrador de la plata del Señor. La Biblia no narra hasta ahí, no narra nada de que haya hecho Judas mal, pero dice que el Señor conocía. Dice que cuando hubo tomado el bocado, salió
y era ya de noche. Aquí cambia la escena. El Señor Jesús, a partir de ahí, empieza a darle otras recomendaciones a sus 11 discípulos. Quedaron los que eran los verdaderos discípulos del Señor. Y por eso estas enseñanzas que siguen a continuación son tan especiales, porque es para los que son verdaderamente discípulos del Señor. Y el Señor lo hizo con un amor tan grande que lo primero que les dijo: les voy a dar un nuevo mandamiento. Ellos conocían los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero aquí dice: les voy a dar un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. Esto no lo podía hacer delante de Judas, porque Judas no tenía un corazón de amor. Pero el Señor les dice: ámense los unos a los otros. Pues la primera recomendación que les hizo el Señor a sus 11 íntimos en esa noche. También anuncia la negación de Pedro, el impulsivo Pedro. Cuando el Señor dice: a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Pedro: no, maestro, yo te sigo donde quiera que tú vayas. Y sabemos que lo que sucedió, que Pedro negó al Señor. Pero enseguida, en el capítulo 14, el Señor le dice: no, tranquilo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y les da esta gran enseñanza que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor les muestra el camino al Padre, para que no se turbe, para que no sientan temor, para que no pierdan la esperanza. Encontramos la promesa del Espíritu Santo. Si ve que son cosas muy íntimas y muy importantes que el Señor quiso enseñarle a sus discípulos en esta última noche que estuvo hablando humanamente, terrenalmente, ahí con ellos. La promesa del Espíritu Santo. Primero les dice: no se turbe vuestro corazón, pero también les dice: yo voy, pero no dejaré huérfanos, no los dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre y Él enviará el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes hasta el fin, para siempre. Son promesas que reconfortaban, porque ellos estaban acongojados. De hecho, cuando dicen que el Señor Jesús anunció que lo iban a entregar, dice que su espíritu se entristeció. Sabiendo, el Señor Jesús sabiendo que lo que iba a hacer Judas, pero aún así, dice, su espíritu se entristeció por lo que iba a pasar. Sintió dolor por lo que ya Judas había determinado hacer. Entonces, aquí vemos que el Señor les hace estas promesas, pero en el versículo 31 dice: levantaos, vámonos de aquí. Aquí es donde vamos a entrar. Porque el Señor dice: yo soy la vid verdadera. Salen del aposento alto y se dirigen al monte de los olivos, al huerto del Getsemaní. Ese era el destino del Señor en esa noche. Pero mientras iban por el camino, el Señor Jesús, se sabe que Él de cosas simples dio grandes enseñanzas, como nos compartían hace 8 días de la parábola del sembrador. Aquí el Señor Jesús de pronto, caminando a la luz de la luna, vio las vides, porque en Israel era común las vides. De hecho, dice que a Israel se compara como una vid, como una viña. Y por ahí leí que en los tiempos de los macabeos, la moneda de los que se circulaba en ese momento era una vid. Aparecía una vid en la cara de la moneda. Para ellos era muy natural ver las vides, ver las viñas. Y el Señor Jesús le dio esta enseñanza acerca de la vid. Se iba el Señor, quedaban ellos, recuerden que eran judíos. Se iba el Señor, ya estaba anunciando que iba a morir, ya había anunciado que iba a morir, ya se estaba despidiendo de ellos, y de pronto ellos estaban: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Y el Señor les da esta enseñanza. Entonces vamos a entrar un poco en la enseñanza para esta noche, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre
es el labrador. Lo encontramos ahí en el capítulo 15, del 1 al 11. Lo vamos a leer todo rápidamente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Otra vez les dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Vamos a dejar hasta ahí. La palabra que se repite, a ver, ¿qué más se repite aquí en estos versículos? ¿Cuál es? ¿O cuáles son? Pámpano, permanecer, fruto, ¿cierto? Son palabras claves en este pasaje bíblico. Entonces, vamos a mirar, lo primero que vamos a mirar es que dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Una vez más el Señor se revela a sus discípulos como el gran yo soy, el eterno, el que es, el que era, el que siempre será. El gran yo soy que se le presentó a Moisés allá en el Antiguo Testamento es el que se ha presentado aquí en el Evangelio de Juan. De hecho, nos enseñaban que el Evangelio de Juan es el donde nos muestran la divinidad del Señor Jesucristo. Y aquí está mostrando el Señor su divinidad una vez más. En el Evangelio de Juan el Señor dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el que soy. Y ahora dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando se dice, yo soy la vid verdadera, es porque hay una vid falsa, ¿cierto? O hay muchas vides falsas. Pero lo que vamos a ver acá, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre, el labrador, el granjero, el que cuida de la vid, el que cuida de su viña. En Isaías 5:1, vamos un momentico allá, Isaías 5:1, mientras ustedes se encuentran, me voy a tomar un poquito de agua. En Isaías 5:1, una vez más, es un paralelo con esta parábola, donde nos muestran o nos confirman una vez más que el Padre es el que planta la viña. Y no solamente la planta, la cuida. Hay algo muy bonito que dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? ¿La tierra? Fértil. La había cercado, había puesto murallas a su alrededor para protegerla y despedregado, había preparado ese lugar en las mejores condiciones y plantado de vides escogidas, las mejores vides. Había edificado en medio de ella una torre. Esa torre era para supervisar que nadie entrara e hiciese daño en la viña, ¿cierto? Cuando a uno le cuestan las cosas, cuando uno hace las cosas con amor, uno las cuida. Eso era lo que hacía
labrador, cuidar de su viña. Y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, dio uvas amargas. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. El Señor sacó del Salmo 80, nos explican eso para que cuando en la casa lean este salmo. Sé que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, sacó a su viña, a su vid de Egipto, y la cuidó, la llevó por el desierto, la cuidó, le brindó la mejor protección para que diera fruto. El fruto que debía dar Israel era que diera a conocer el nombre de Jehová, el nombre de Dios a las naciones donde tenían que ir, donde iban a llegar. Dieran a conocer ese Dios grande y poderoso, maravilloso, que los cuidó en el desierto y dieron señales grandes de parte de ese Dios. ¿Y qué hizo Israel? Dice que dio uvas silvestres, dio un fruto malo, porque cuando llegaron a esas naciones lo que hicieron fue contaminarse, lo que hicieron fue degenerarse, lo que hicieron, dice la palabra, y la palabra es dura, dice fornicaron, adulteraron con dioses ajenos y dejaron al Dios verdadero. Hicieron todo lo contrario, dieron el fruto más malo y ese no era el fruto que esperaba el labrador. Entonces, por eso el Señor viene y se presenta como la vid verdadera, lo contrario a esa vid fue desechada. Vino juicio sobre esa vid. Y conocemos que fueron cautivos, fueron regados por todo el mundo y aún hasta el día de hoy esa vid está, aunque hay un remanente, esa vid está desechada por el Señor. Y vino la vid verdadera. Dijo, yo soy la vid verdadera, en la que no hay defecto, la vid santa, la vid que provee vida, la vid como nos enseñan acá, si permanecen en mí, llevan fruto. Por eso Él se presenta como la vid verdadera. Jesús se presenta sin defecto, sin contaminación, que da vida. Diga, que da vida. Ahora encontramos también en el versículo 2 otros personajes acá, o los pámpanos. Ya tenemos la vid verdadera, que es Jesús, el Señor. Tenemos al Padre, que es el labrador, tiene sus funciones, planta la viña, la cuida. El Padre proveyó todo para que Jesús viniera a esta tierra y cumpliese con la misión por el cual fue enviada. Le proveyó hasta un vientre en una virgen para que el Señor Jesús se hiciese hombre y llegara a esta tierra. Entonces, acá vemos los pámpanos, que son las ramas, y esto es interesante, porque estos pámpanos son los que tienen que dar fruto. Diga, yo soy un pámpano y debo dar fruto. Y vemos en el versículo 2, ¿tienen todos 15:2? Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo primero que dice, todo el pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Y el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Para hacer esta poda, porque limpiar es podar, cortar es cortar de raíz, pero limpiar también en otras versiones dice podar. O sea, la rama no va a ser quitada, sino que va a ser podada. Algo curioso, con el mismo cuchillo que se poda, es con el mismo que se quita. El Señor es el mismo. Dios dice en su palabra que Él es Dios de buenos y de malos. Dios es Dios por encima de todas las cosas. La diferencia se hace es en el pámpano, en el que lleva fruto y en el que no lleva fruto. Entonces vemos que el que no lleva fruto simplemente es cortado y echado al fuego y ahí arde.
pero el que lleva fruto, el Señor lo poda. Les hago una pregunta en esta noche. ¿Usted lleva fruto? Amén. Y de hecho, estamos aquí. Eso es decir, doy fruto. Busco la palabra, me gusta la palabra del Señor. Busco las cosas de Dios. Busco el reino de los cielos. Dejaron allá muchas cosas y decidieron escoger la mejor parte. Estar en la casa del Señor escuchando su palabra. Eso es dar fruto. Pero el Señor nos dice que demos más fruto, no nos quedemos simplemente así. Venir y escuchar la palabra y devolvernos para nuestra casa, no. Dice dar más fruto. Entonces vemos que el Señor dice que a los que dan fruto los poda. Ahora la pregunta, ¿ustedes quieren que el Señor los pode para llevar más fruto? Amén. Bueno, ¿sabían que el sinónimo así o a lo que se refiere poda es a pruebas? ¿Ustedes quieren pruebas? Amén. Amén. El Señor dice en su palabra que es necesario que tengamos que pasar por muchas pruebas. De hecho, al pueblo de Israel lo llevó al desierto para probarlo, para saber qué había en su corazón. Y las pruebas son para eso, para saber qué hay en nuestro corazón cuando estamos pasando una dificultad. ¿Cuál es el fruto que damos cuando las cosas no están bien? Son frutos de justicia, son frutos de amor, son frutos de agradecimiento. ¿Qué fruto damos cuando el Señor nos está podando? Y el Señor mismo ahí en el capítulo 16 nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces también el apóstol Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza, dice el apóstol también. Aquí no, pero el apóstol Pedro creo que es el que dice: la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y también nos dice el apóstol Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida a los que le aman. Bueno, entonces es necesario que pasemos por diversas pruebas. Si alguien le dice: no, es que la vida en el Señor todo es color de rosa, allá no van a sufrir, allá no van a padecer, allá se van a enriquecer, es mentira. Porque nosotros necesitamos ser probados, porque el Señor dice que nuestra fe es como el oro, que tiene que ser probada por el fuego. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, el propósito de la prueba es dar crecimiento y alcanzar madurez espiritual. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Dar crecimiento y alcanzar madurez espiritual. A esto se le llama fruto. El fruto es cuando ya está listo para ser cogidos, porque está maduro, ¿cierto? Eso es madurez espiritual. El fruto cuando ya está para ser, para sacar provecho de él, es porque ya creció hasta donde tenía que crecer. Y el Señor nos llama a que demos fruto en abundancia. La pregunta es: ¿todo cristiano debe dar fruto? Todo cristiano debemos dar fruto. El Señor dice: si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, deben dar fruto. Y la respuesta es: claro que sí, debemos dar fruto. En el versículo 8 de ahí del capítulo 15 hay algo muy bonito que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así
mis discípulos. En esto es glorificado el Señor. El Señor nos dice en su palabra que un árbol bueno da frutos buenos, ¿cierto? Y un árbol malo da frutos malos. Que por esos frutos nos conocen a nosotros. Por esos frutos, buenos o malos, conocen también mucho acerca del Dios que adoramos. Porque es que hay gente que tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? Aún cómo nos vestimos. Y no estoy hablando de una manera de vestir determinada, sino cómo lo hacemos, con qué propósito lo hacemos. Para glorificar al Padre. Dice, en esto es glorificado el Padre. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para glorificar al Padre. Entonces, en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así discípulos del Señor. Vamos a ver por aquí. En Efesios 2:10 nos dice el Señor que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechuras suyas, somos hechuras del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, en esas buenas obras. Por eso dice el Señor, si usted es un buen árbol, necesariamente tiene que dar frutos buenos. Si nosotros somos discípulos del Señor, necesariamente tenemos que dar fruto bueno. Porque esto es lo que nos enseña el ejemplo que nos enseña aquí el Señor acerca de Judas y los otros 11. En el corazón de Judas había maldad, y esto fue lo que se vio al final. Y los verdaderos discípulos son los que están disfrutando de todas estas riquezas que el Señor les quiso mostrar en esta noche. Entonces, clave para dar fruto. En el versículo 4 dice clave o la fórmula o como se dijera. Ustedes se pueden hacer esa pregunta. ¿Y cómo doy fruto? ¿Qué hago? Es que no es por lo que hagamos, es por lo que el Señor ya hizo por nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es permanecer. Y permanecer es quedarse, no irse, no alejarse, no desertar, no apostatar de la fe por la cual nosotros vivimos, de lo que hemos aprendido. Esto significa permanecer. Por eso el título para hoy, no se vayan, permanezcan. Es como que el Señor ustedes imagínense al Señor en medio de todo lo que iba a pasar y le dice, venga hijitos, no se vayan, permanezcan en mí. Yo soy la vid verdadera, la que les da vida. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. No se vayan, no sean fluctuantes, no sean como este Judas, que fue desagradecido porque él vio las cosas grandes que Dios hizo en medio de ellos. No sean como este Judas que ganó más el amor al dinero que el amor a Jesús, el amor al Maestro, el amor a las promesas que Dios, que el Señor había hecho, que él conocía. Esto es lo que nos dice, permanezcan, no permitan que las pruebas, las dificultades, no permitan que los afanes de la vida, no permitan que los deseos de nuestro corazón que no van conforme a la voluntad de Dios nos hagan alejarnos de la vid verdadera. Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué pasó con Judas?
fue y se ahorcó. Perdió la esperanza. ¿Qué pasó con los 12? Disfrutaron de las riquezas del Señor, disfrutaron de su gloria y ahora están en un lugar de privilegio. Amén. Entonces esto es lo que nos dice el Señor: quédense, no se vayan, no se aparten. Y en el capítulo 17 el Señor ora por sus discípulos y en su oración nos incluye a nosotros. Cuando dice el Señor en su oración: Padre, no ruego solamente por estos que del mundo me diste, sino que ruego por aquellos que han de llegar también por el testimonio, por la palabra. Y ahí estamos usted y yo. Aquí estamos usted y yo. Entonces, mis amados hermanos, también hay bendiciones al permanecer en su palabra y en su amor. Hay bendiciones. La primera bendición que encontramos al permanecer en su palabra y en su amor, porque en esto debemos de permanecer en su palabra y en su amor, están inscritos en este capítulo. La primera bendición es que llevamos mucho fruto y ese fruto permanece, y lo encontramos ahí mismo en el versículo 16, donde dice: no me elegiste vosotros a mí. Este versículo ha sido de bendición y hace 8 días nos lo dijeron y hoy vuelvo y se los digo. El Señor vuelve y nos lo dice, me lo dice a mí también: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis mucho y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Vuestro fruto qué? Permanezca. Hace 8 días nos enseñaban que el fruto que debemos dar es al 100, al 60 y al 30, ¿cierto? Pero también nos enseñaban que debemos dar fruto con perseverancia, que nuestro fruto cada día sea mayor, que las pruebas, las circunstancias, las aflicciones sean para que nosotros cada día seamos mejores, para que cada día nos acerquemos más al corazón de Dios, permanezcamos en la voluntad de Dios. Para eso es que el Señor dice que que Él nos eligió para que llevemos mucho fruto y que este fruto permanezca. También nos da vida eterna. En el capítulo 10 de Juan, vamos a mirar ahí rápidamente. El Señor 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si permanecemos en el Señor, Él nos da vida eterna. Y el Señor dice que los que el Padre le dio a Él, nadie los puede arrebatar. Nosotros fuimos elegidos, dice la palabra del Señor. Nosotros no buscamos a Dios porque nuestro corazón era malo. Nuestro corazón estaba lleno de maldad. Y dice que el Señor fue el que nos amó primero y preparó nuestro corazón para que cuando llegara la palabra, nuestro corazón fuera una buena tierra y esa semilla creciera. En mi caso ya son 24 años caminando en el Señor y permaneciendo en el Señor. Y pregúnteme si he tenido dificultades, pregúnteme si he tenido pruebas, pregúnteme si a veces, bueno, no digo que he querido alejarme del Señor, pero sí mis fuerzas se han acabado. Pero el Señor en su misericordia otra vez nos levanta. Amén. No importa, ustedes de pronto llevan mesecitos. Gloria a Dios. De pronto llevan meses,
llevan años, tantos años en el Señor, y todo lo que les falta por vivir en el Señor. Entonces, permanezcan. Se puede permanecer en Dios. Se puede seguir adelante. Amén. Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Él tenemos libertad. Cuando permanecemos en Él, tenemos libertad. Y es la verdadera libertad para hacer lo que nosotros queremos. Antes éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que no queríamos, porque muchas veces se pecaba, pero se sentía dolor, tristeza, pero no sabía uno cómo salir del pecado. Con sus propias fuerzas no se puede salir del pecado. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Padre en nosotros, la santificación del Espíritu Santo y las promesas del Señor para decir, salgo, sigo adelante, me limpio cada día más. Entonces, libertad para hacer lo que verdaderamente nos agrada y lo que verdaderamente le agrada a Dios. También seguridad en Él. En el Salmo 91, que es el Salmo de la seguridad del Señor, nos dice en el versículo 1, el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿cierto? Pero en el versículo 14 al 16 nos dicen el Señor. Se me fue en este momento. Vamos 91, 14, 16. Pues 91. Ahí está. Así. Bueno, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí, en otras palabras, por cuanto permanecen en mí y han puesto su amor en mí, dice el Señor, yo también los libraré. Esto es protección. Por cuanto los pondré en alto, por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán y yo les responderé. Miren las promesas tan bonitas. El Señor nos oye y nos responde cuando permanecemos en Él. Me invocará, yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. No estamos solos cuando estamos pasando por momentos difíciles, no estamos solos. Tenemos al Consolador, tenemos al que nos alienta, al que nos da vida, al que nos renueva, al que aumenta nuestras fuerzas, al que nos sana, al que hace cosas grandes, maravillosas por nosotros. Lo libraré y le glorificaré. Los libraré, nos da libertad. Los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. ¿Cuántas promesas hay nada más en estos 3 versículos, 14 al 16? Si permanecen en mi amor, dice el Señor, si permanecemos en el amor de Él. Entonces, conociendo, viendo todo esto, sabiendo que el Señor es la vid verdadera y que nos dice que permanezcamos en Él, que sin Él nada podemos hacer, que lo que Él quiere de nosotros es que demos frutos dignos de arrepentimiento, que demos frutos dignos de justicia, de paz, de gozo, todo lo que significa el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Será que en esta noche podemos decir, quién nos separará del amor de Dios? ¿Será que en esta noche hay ustedes de pronto un momentico con sus ojitos cerrados puedan decir, Señor, no quiero que nada me separe de ti? Como dice Romanos 8, que ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, nada nos separe del amor de Cristo. Nada nos separe del amor de Dios. Que aunque vengan pruebas, dificultades, estemos cimentados, arraigados en el Señor. Que aunque pasen los años,
podamos nosotros levantar nuestra mirada al Señor y saber que todo este camino que hemos recorrido no hemos estado solos, sino que el Señor ha estado con nosotros. Que cuando nuestras fuerzas fallaron, el Señor colocó sus fuerzas en nosotros. Que cuando las cosas se ponen oscuras, cuando dice la palabra que cuando el día se oscurece más, no tengamos miedo porque la mañana está cerca, cuando la noche se oscurece más. Entonces, mis amados, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, sobre todas estas cosas, dice que somos contados como ovejas para el matadero. Pero también nos dice la palabra que por tanto estoy seguro, diga usted, estoy seguro que nada me separará del amor de Cristo. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estamos cimentados en ti, Señor. Estamos cimentados en tu palabra, Señor. Gracias por ese amor con el cual nos amaste, Señor. Gracias, Señor bendito, porque si estamos en pie, ha sido porque tú has renovado nuestras fuerzas cada día, Señor. Gracias, Padre Santo, por estos hermanos que están aquí, por los que nos están viendo a través de las redes, Señor. Padre Santo, y que hoy dicen, quiero permanecer en ti, Señor, porque tú eres la vid verdadera. Y apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Espíritu Santo, enséñanos estas verdades cada día, Señor, así como el Señor Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo nos recordaría todas estas cosas. Dios mío, que no olvidemos en ningún momento, Señor, que solamente en ti hay vida, que solamente en ti, Señor, hay vida eterna, que solamente en ti hay vida en abundancia, que solamente en ti, Señor, hay promesas grandes y maravillosas, Señor. Gracias, gracias, Dios del cielo. Bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor, por plantar esa vid verdadera, por enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir en una cruz por nosotros y así nosotros ser libres y poder hoy levantar nuestras manos a ti, Señor, y glorificarte a ti. Ayúdanos a llevar fruto en abundancia. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre todos los días con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Porque tu palabra, Señor, es la que nos da vida. Tu palabra es la que nos limpia. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Se dice que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que aún discierne los pensamientos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.